toca realizar hoy es crecimiento de cavidades. Un tema que, pues a lo mejor en la práctica lo podemos resumir a unos cuantos criterios, una suma de algunos voltajes, o simplemente con el puro vistazo que le echamos a las ondas y complejos del electrocardiograma, podemos ya asumir que una cavidad está dilatada o está normal, o al menos poder a grandes rasgos descartar, ¿no? Pero como parte de lo que el cardiólogo formalmente tiene que conocer, bueno, pues identificar de forma objetiva, al menos lo que está escrito de los criterios para el crecimiento, dilatación o hipertrofia, los términos que normalmente se usan de forma indiscriminada de cavidades cardíacas, ¿no? La forma de revisión, pues son los temas a tratar. Seguramente han escuchado acerca de este método en algún libro, en alguna clase previa, el método deductivo, una herencia que se dejó aquí en el instituto, los maestros que describieron aquella época de oro de la electrocardiografía, muchos de ellos egresados de aquí del instituto, algunos latinos como en Argentina, el doctor Rosenwell, son médicos que describieron la electrocardiografía en sus inicios, donde era muy enriquecido lo que se podía sacar de él, ya que no había mucho más que ofrecer de estudios complementarios al paciente. Entonces, el método deductivo, descrito en el libro que seguramente es parte de su temario, del doctor Sodi Pallares, pues habla de una forma de cómo interpretar el electrocardiograma a base de ciertos hallazgos electrocardiográficos y entender el lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón es la actividad eléctrica que tiene en cada onda, cada segmento, que nos permite interpretar a lo mejor una deflexión prolongada, un voltaje mayor a lo normal, una alteración de la repolarización, cómo lo interpreto en un posible hallazgo clínico y una interpretación hacia el paciente. Un método deductivo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Entonces, solo para recordar, si vemos las partes de un electrocardiograma, todos conocemos que la aurícula es la activación eléctrica que representa la onda P. Y el QRS es la manifestación eléctrica de la activación ventricular. Si yo les preguntara, quiero encontrar una alteración en la activación ventricular, ¿qué parte del electro tengo que buscar? El QRS, no voy a buscar a lo mejor en la onda U ni la onda P, no a lo mejor de forma directa. Y viceversa, si quiero encontrar alguna alteración en el aurícula, pues voy a echar un vistazo a la onda P. Si hay una alteración de la repolarización ventricular, a lo mejor un tutelar, un síndrome coronario, pues no voy a buscar en la onda P, voy a buscar a lo mejor en la fase diastólica de la repolarización ventricular. Eso me va a ayudar a saber dónde buscar el electro. Entonces es muy fácil. Si nosotros queremos encontrar crecimiento de cavidades auriculares, vamos a echar un vistazo a la onda P y así al ventrículo, pues al QRS, ¿no? Entonces el idioma del corazón, por ejemplo, aquí a grandes rasgos, ¿qué cavidades están dilatadas? El derecho. La onda P, pues sí, bien como se ve, un voltaje elevado, si dudan la morfología de onda P pulmonar, y vean que ondas R tan grandes en B1, pues también, ¿no? Pero que ondas RA también muy grandes en B3, es una dilatación biventricular. Entonces eso es el lenguaje del corazón, el saber qué es lo que estamos viendo y expresar en una posible condición. La onda P, en algunos libros como el de Vallés de Luna, le hablan como el auriculograma. La onda P, auriculograma, la activación que representa esa activación eléctrica de las aurículas. Las características normales de una onda P, cuando hablamos de que esa onda P viene del nodo sinusal y que representa la activación de una aurícula no dilatada, pues va a ser que tenga un eje eléctrico en el plano frontal de 30 a 70 grados, un voltaje menor a 2.5, que es lo mismo de 0.25 milivolts, y una duración abajo de 100 milisegundos. Entonces, podemos describirla así de forma textual: morfología redondeada, con una pequeña muesca en la porción ascendente. Los que describieron este accidente electrocardiográfico comentaban que esa muesca representaba la activación de las aurículas cuando acababa la activación auricular derecha y pasaba hacia la activación auricular izquierda. Esa forma de conducción intraseptal de la aurícula, esa pequeña muesca que es normal, sobre todo en derivaciones de la cara inferior.
y una forma variable según la derivación donde nos encontremos. Si echamos a ver ABR, ¿cómo va a estar la probabilidad de la onda P? Va a ser negativa. Esto es a lo que se refiere con una forma variable según la derivación. ¿De dónde se origina la activación de la aurícula? Recuerden que la activación normal del corazón viene de un marcapaso natural. ¿Cuál es? El nodo sinusal. Entonces el nodo sinusal tiene una localización muy superior. De hecho, la aurícula es una estructura epicárdica, más que endocárdica, en la desembocadura de la vena cava inferior, en la porción más hacia el lado derecho. Por lo tanto, la activación viene muy superior y del lado derecho. Por eso hacemos una suma de vectores que va de arriba hacia abajo, del lado derecho al lado izquierdo, y va de atrás hacia adelante. Entonces, ¿por qué tiene esa ubicación y esa orientación en el plano tridimensional? Porque viene del nodo sinusal y nosotros en el electro no vemos la activación eléctrica del nodo sinusal. Lo que vemos es la representación de la suma de vectores, pero de toda la línea. Esa es la P. El nodo sinusal no lo podemos ver. Habría que ver con microelectrodos, zonas cercanas al nodo sinusal, que así podríamos ver la representación del nodo sinusal, o mapear tridimensionalmente la aurícula y ver desde dónde se origina el impulso, y ahí podemos suponer que está el nodo sinusal eléctricamente. Entonces, una activación de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y por eso la suma total de esta activación pues da ese eje eléctrico que comentábamos aquí atrás, más o menos entre 30 y 70 grados. Esa es la onda P sinusal. Si un paciente tiene una dextrocardia con dextroisomerismo y el nodo sinusal está, perdón, de isomerismo y el nodo sinusal está del lado izquierdo, pues encontraríamos todo esto invertido, ¿no? Todo iría hacia el lado contrario. Sigue siendo una activación sinusal, pues sí, pero de un corazón que tiene una alteración estructural congénita. Entonces, como comentamos, la dirección total del vector, las porciones que se activan pueden ser preguntas de examen: pared lateral de la aurícula derecha, pared anterior de aurícula derecha, tabique interauricular, pared anterior de aurícula izquierda, y esto es a lo mejor lo que más preguntan: ¿cuál es la última porción que se activa en las aurículas eléctricamente? Pues la pared posterior y las venas pulmonares. ¿Cómo es que principalmente pasa la activación de la aurícula derecha a la aurícula izquierda? Hay un tabique ahí que probablemente ahí está la electricidad. Por las de Bachmann. La de Bachmann, ¿no? Es el principal componente del sistema eléctrico que impulsa del lado derecho a lo izquierdo. También hay teorías de que en la fosa oval también hay una conducción preferencial por el seno coronario, pero principalmente el fascículo de Bachmann. Entonces, si lo podemos resumir como dos formas triangulares: aurícula derecha primero y después aurícula izquierda. Alteraciones de cuando esto no se cumple, cuando ya algo cambia la morfología. Recordemos morfologías normales y la activación que comentaba. ¿Y qué pasa entonces cuando hay una activación aumentada de la cavidad auricular derecha? Pues como el principal componente de esta morfología normal, la primera mitad es de la aurícula derecha, entonces se describió que cuando hay crecimiento de esa cavidad auricular derecha va a haber un aumento del voltaje y no tanto de la duración. Entonces, un crecimiento de aurícula derecha se manifiesta por aumento del voltaje en esa onda P. Entonces, encontramos que la activación auricular crecida en el lado derecho con voltaje y con tiempo cuando es de aurícula izquierda. Vamos a ver las principales causas: neumopatías, a lo mejor es lo que más nos suena cuando vemos crecimiento auricular derecho, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, claro, cardiopatías congénitas, la mayoría cursan con sobrecarga de cavidades derechas, y claro, una valvulopatía derecha como estenosis mitral, tricuspidia y también insuficiencia tricuspídica. A lo mejor características importantes a reconocer: la onda P aumenta en voltaje y se hace más picuda sin aumentar su duración. Entonces el vector de despolarización anterior y lateral supera al de la aurícula izquierda, por eso hay mayor voltaje. Se dirige más hacia adelante y hacia abajo. El eje de la onda P se arrastra un poquito más hacia la derecha,
aumenta el voltaje y la inscripción intrinsecoide pues no se modifica, se queda rápida porque únicamente estamos alterando la activación del lado derecho, no cruza la línea media y por eso continúa con una activación intrinsecoide normal, solamente aumenta el voltaje de esta activación. Los criterios que podríamos nosotros a lo mejor describir y que son importantes tanto clínicamente como históricamente. Criterios indirectos y criterios directos. ¿Han escuchado estos dos tipos de criterios? ¿Alguien quiere revisar el tema en algún libro descriptivo? Lo que pasa es que los criterios de crecimiento auricular derecho se clasifican en indirectos cuando se basan no en la onda P, sino el QRS. Fíjense, hay formas de sospechar de crecimiento auricular derecho con algunas alteraciones del QRS. Y directos son los tradicionales, los que todos conocemos, los que se basan en el voltaje de la onda P. Vamos a hablar un poquito de estos, los que son basados en el QRS, porque llevan una historia bastante importante. El doctor Sodi Pallares, en los años 50, describió una serie de casos de este criterio. Algunos le llaman el signo de Sodi Pallares. ¿En qué se basa? En la presencia de una onda Q o QR en la derivación V1. ¿Alguien me podría decir diagnósticos diferenciales en el electrocardiograma de ondas Q o QR en V1? Uno ya lo sabe, es un criterio indirecto de crecimiento auricular derecho, pero ¿qué otros conocen? ¿Bloqueo de falot? ¿Bloqueo de falot? En el falot normalmente hay una R alta o un bloqueo de rama derecha. Pero si hablas de que hay crecimiento de la aurícula derecha en el falot, entonces sigue siendo este mismo criterio. QR o QM1. Lo más común que ven. Infarto. Infarto septal. Infarto septal. Incluso hay bloqueo de rama con Q inicial, pues sería un diferencial, ¿no? Pierde el vector septal y eso parece un diagnóstico de perfección. ¿Otro más? Wolf Parkinson White con vías accesorias derechas. Una onda inicial negativa en V1 y el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Un QS, un QRS bastante ancho. Entonces, infarto, Wolf derecho, la presencia de bloqueo de rama izquierda y por último este criterio que probablemente es el que está más olvidado. ¿Qué otro más se acuerdan? Infarto auricular, también criterio muy olvidado, pero en este caso la presencia del V1 con una onda Q inicial en la derivación V1 te habla de un crecimiento auricular. Y la razón de esto es porque la aurícula crece tanto que modifica la dirección del corazón y entonces la activación se hace. La ubicación de V1 pues únicamente está expresando el alejamiento del vector de la aurícula y entonces se expresa en el electro. Está tan grande la aurícula que hace una deflexión negativa en V1. Este criterio lo describió Sodi Pallares en los años 50, conocido como el signo de Sodi Pallares. Hay que llevarlo siempre en nuestro conocimiento para que sepamos que salió de aquí, de este instituto. El QRS en B1 menor a 4 milímetros, es decir, la presencia de una discordancia, eso es bien importante porque lo van a ver en algunas características congénitas. Una expresión pequeña del QRS en B1, menor a 4 milímetros, y con un cambio brusco hacia B2, ¿no? Pasa también por lo mismo. La onda P se hace tan grande, hace una posición más anterior que el ventrículo derecho, y entonces el ventrículo derecho, para la percepción de la derivación V1, pues está muy escondido, y únicamente ve la activación de la aurícula, y el QRS queda allá atrás, por eso de pequeño. Cuando pasa la transición a V2, vuelve otra vez al tamaño normal. Cambio brusco de V1 a V2 es un dato indirecto de crecimiento auricular derecho. Y ese criterio lo vemos mucho en una característica clínica que se llama anomalía de Epstein, sobre todo cuando el paciente todavía no está corregido, todavía no tiene un QRS tan ancho, encontramos este cambio súbito. Una onda P grandota que llaman onda P. Una P congénita es de general, ¿no? Aurículas crecidas por cardiopatía congénita, pero hay un término ahí famoso en el Epstein, ¿te acuerdas de Epstein?
Y está los criterios directos, que son los más comunes, son la P picuda mayor a 2.5 y componente positivo de P en V1 mayor a 1.5 o en V2 cuando está un pequeño V1. Entonces, criterios directos e indirectos, algunos ejemplos. Vean aquí la derivación V1, una onda P donde predomina el componente positivo, una onda Q inicial, una onda Q obviamente negativa, y bajo voltaje en V1 y cambio súbito a V2. ¿Sí? ¿Qué otro criterio le ven aquí que comentábamos? La pérdida de tipo La P picuda, ¿no? La P pulmonar, o congenital, como es. ¿Sí? Otro ejemplo, este sí es un falot, ¿no? Sí, paciente con un falot no corregido, vean la onda R altísima en V1. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es un patrón muy característico de falot, y les digo por qué más adelante. Y la onda P grandota en las derivaciones inferiores. Patrones especiales que a lo mejor nos pueden apoyar si el paciente nació con este problema o lo desarrolló en el transcurso de su vida cuando es por neumopatía o cuando es congénito. Un ejemplo, cuando es por EPOC o cosas del ventrículo derecho por el pulmón adquiridas, la característica de la activación va a ser más inferior y a la derecha, es una onda P pulmonar tradicional. Por eso el eje vertical va a estar más a 70, 90 grados. Va a haber un voltaje más grande, más pequeño, perdón, en V1 y en 1, pero va a predominar mucho el voltaje alto en 2 y en ABF. Y por eso podríamos a lo mejor considerar que la derivación 3 tiene un mayor voltaje que la derivación 1. Es un ejemplo así muy característico de las neumopatías. La onda P congenital, que también se conoce, el falot, atresia tricuspidia y el prototipo de anomalía de Epstein, se va a ir la onda P más anterior y más a la izquierda. El eje está un poco más a la izquierda, menor a 70 grados, y aquí predomina mucho la activación más positiva en V1 y es menos positiva en la cara inferior. Y aquí se invierte este patrón. Aquí va a ser más alta la onda P en 1 que en la derivación 3. Aquí es un ejemplo. Aquí, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de crecimiento auricular es? ¿Congénito o es por neumopatía? Pregunta de examen. Parece más de neumopatía. Mucho voltaje, ¿no?, en la cara inferior y no tanto en las derivaciones como digo. Dan activación ahí. ¿A qué le suena este tipo de patrones? Aquí el ejemplo es para describir una P más grande en 1, que a lo mejor es más grande en 2, pero sí es más grande en 1 que en 2. Y vean este patrón tan grande de la onda P en las derivaciones de 1 y de 2. O sea, lo que estoy escribiendo aquí, esta gran deflexión es la onda P, la activación auricular. Y esto pequeñito es el QRS. Hay más P que QRS. ¿Qué anomalía, qué problema cardíaco? ¿Qué anomalía? No hay muchas, ¿no? Entonces, la anomalía de caracteriza a este tipo de trastorno. Este electro es un paciente con la anomalía de y este es el término que te estaba preguntando. La onda P en Himalaya, pues como las grandes olas que hay en esa zona. Entonces, así lo describo, ¿no? Ondas P en Himalaya son las zonas P más grandes que se han descrito en el electrocardiograma. Hay dos trastornos donde lo podemos encontrar en la anomalía de Epstein y en algunas miocardiopatías restrictivas con crecimientos auriculares y ventrículos muy pequeños. Y ahí está la resonancia, ven el gran tamaño de esta aurícula derecha y un pequeño ventrículo que está realizado, ven las valvas septales y laterales de la tricúspide, pues básicamente se meten al ventrículo y el ventrículo real pues puede hacer todo esto, pero el funcional llega hasta acá. Y todo esto es una atrialización de la cavidad derecha por una anomalía de derecha. Otro ejemplo, aquí ya está más claro, la derivación 1 muestra una P que es casi normal, pero de 3 es más positiva, más picuda. Este es un ejemplo de una neumopatía. Hipertensión pulmonar, cualquier tipo de estrés. Crecimientos bastante evidentes del ventrículo por esa remodelado que tiene.
Aquí, ¿qué vamos a contar? ¿Es congénita o es pulmonar? ¿Qué les parece? Vean la derivación. Vean la derivación 3. Parece más congénita, ¿no? Más alto el V1. O sea, les gusto los ejemplos porque son ejemplos muy claros. Normalmente consideramos más alta la derivación 3 porque vemos más pacientes pulmonares, me refiero a nuestra vida profesional. Pero son ejemplos de cardiopatía congénitas de aquí del instituto donde vamos a encontrar muchísimos. Un fallo, ahora sí, con crecimiento auricular y ventricular del lado derecho. Criterios a lo mejor para que les pongan un valor de sensibilidad y especificidad. Poco probable que sea presentado, pero a lo mejor podríamos quedarnos con la idea que los criterios del QR es la presencia de una derivación QR en V1, aquí está la referencia, 1952, lo describió Sodi Pallares, antes que nadie, y una especificidad arriba del 95%. A lo mejor baja sensibilidad, no hay mucho diferencial, no lo tiene y tiene crecimiento auricular derecho, pero al menos una especificidad muy buena. Criterios de P, a lo mejor el 100% se lo damos a las derivaciones inferiores con voltaje menor a 2.5 y a lo mejor quedamos con estos dos, ¿no? Los más importantes y parte positiva más alta en V1 que la parte negativa también casi del 100%. Estos los revisó Valle de Luna y están en su libro. Del lado izquierdo también tenemos crecimiento, vamos a hablar de ellos, ya los conocen algunos, estenosis mitral, miocardiopatía dilatada, son las etiologías más pues considerables. Recuerden que, ¿cómo se le conoce a la P de crecimiento auricular izquierdo? Mitral. Mitral, ¿no? Una P mitral, porque, como les digo, históricamente, la estenosis mitral o la neuropatía mitral era la principal causa conocida de crecimiento de la aurícula izquierda en un mundo donde la cardiopatía reumática, la fiebre reumática, pues era uno de los principales problemas de salud. Este instituto, en los años 40, en los años 50, la principal cardiopatía que se veía era la fiebre reumática y la cardiopatía reumática con sus secuelas. Con el tiempo esto fue cambiando, que ahora que vemos más Degenerativo. infartos, ¿no? Vemos todos los días infartos. Si hubiéramos hecho medicina, si hubiéramos sido residentes en los años 50, nuestros ingresos fueron por fiebre reumática, cardiopatía reumática y sus valvulopatías. Por eso la P mitral es la que se describe para estenosis mitral y crecimiento de la aurícula izquierda, la hipertensión arterial, claro, pues sobrecarga de presiones, cardiopatía isquémica y muchas otras más. Es lo que más vemos probablemente como cardiólogos clínicos. De crecimiento se puede resumir como que la onda P aumenta en su tiempo y se vuelve bimodal o fragmental. Recuerden que es la porción de la segunda mitad de la onda P, representa la activación de la aurícula izquierda, ¿no? Como en el esquema. Se acompaña de este término, bloqueo interauricular. ¿Pero qué es lo que se bloquea en el bloqueo interauricular? El haz de Barton, ¿no? Porque es el que da la activación hacia la porción de la aurícula izquierda y es lo que normalmente encontramos bloqueado. Se describió hace algunos años que ese bloqueo interauricular predispone a activaciones desorganizadas de la aurícula y predispone a fibrilación auricular, evento vascular cerebral. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome de Valle, ¿no? También puede ser pregunta de eso. El vector de despolarización se dirige hacia la región posterior de la aurícula izquierda y entonces el vector se resume como una activación hacia atrás, a la izquierda y hacia arriba, ¿no? Como a nosotros estoy expresando aquí. Se bloquea el fascículo de Bachmann y entonces la activación se hace totalmente, se puede decir aberrada, una aberrancia auricular, como conocemos las aberrancias ventriculares. Pues entonces la activación se va de la aurícula derecha y hace una curvatura hacia la porción más posterior y superior de la aurícula izquierda y eso expresa el electrocardiograma como un eje desviado hacia la porción izquierda y superior en el plano frontal y una activación diferente en el electrocardiograma. Criterios son directos, ya no vamos con el QRS también válido. Aquí son de la onda P basados totalmente en ella. Y una onda P que dure más de 120 milisegundos, o sea, 3 cuadritos ya de plano no es normal. Y las morfologías así como bifásicas, con una fragmentación y dos componentes positivos, es un ejemplo de un crecimiento auricular izquierdo, o un componente que predomine la porción inferior. No es normal. Podríamos ver que sea un componente positivo y negativo en V1,
Pero encontrar una onda P bifásica con un componente negativo en las derivaciones inferiores, eso no es normal. Eso es totalmente un hallazgo de crecimiento auricular izquierdo con bloqueo del fascículo de Bachmann, en el bloqueo interauricular. Y claro, también en la morfología de V1, pues cuando es positivo, negativo, negativo, que dure más de 40 milisegundos como en el ejemplo. Existe el índice de Morris, también escrito por allá en los años 60, donde tomaban la derivación V1 y hacían un cálculo en multiplicar los milisegundos de la duración de esa onda P y lo multiplican por los milímetros que tenga el componente negativo, y cuando el resultado esté por arriba de 80 es muy específico de crecimiento auricular izquierdo. Índice de Morris, ¿no te acuerdas? Traigan acá. Bueno, me lo dice ahí. Otros criterios que también son importantes. Bueno, si encuentras fibrilación auricular, es muy probable que ese paciente tenga crecimiento auricular izquierdo, a excepción de cuando es un paciente con una FA paroxística que por ejemplo crece la aurícula. Probablemente ahí no, pero en general los maestros decían que si la FA era de onda gruesa, era porque la aurícula era más dilatada que cuando es de onda fina. Eso no se cumple en realidad, porque unas ondas CF muy finas, que ya casi no se ven, operan también de FA crónica, que son permanentes, ya no tienen ni ondas CF, y la aurícula está gigante, pero es una de las cosas que se describen también como teórico. El eje se desvía más a la izquierda, y esto que les encanta preguntar los maestros, algunos que ya no están, como el doctor Trevetán, me gusta mucho hablar del tiempo de descripción de la deflexión intrínsecoidea. Si en algún momento tiene una clase con él, hay un quiz o algo, les va a preguntar sobre este término, que es el tiempo que dura del componente positivo de la onda P hasta la porción más inferior de esa misma onda P. Entonces, este tiempo de arrastre desde la porción más superior a la porción más inferior es el tiempo de activación intrínsecoide o tiempo de activación auricular, es análogo al del ventrículo y representa, como lo describen en los libros tradicionales, es como si el electrodo de V1 está viendo pasar el vector por arriba de él mismo hasta que desaparece. Es el tiempo que dura en que el electrodo ve pasar la luz del vector. Y claro, entre más grande sea la masa de la aurícula, pues va a estar más arrastrado. Es la activación intrínsecoide. Ejemplos. Aquí es en V1 una P que tiene un componente positivo, aparte de que, pero un componente negativo, aparte de que está presente, está muy ancho. El tiempo de deflexión intrínsecoide está muy prolongado. Y aquí en la cara inferior, pues vean cómo hay una fragmentación de la onda P que caracteriza al crecimiento de y otras cosas patológicas, ¿no? Electro, así de exámenes en varios años. En mujer de 46 años que tiene cardiopatía reumática, las características tradicionales, vean el comportamiento de la onda P, bifásica, componente negativo. Aquí en V1 no se ve mucho, pero pues está con un componente negativo también, y los bloqueos de la madre. Entonces, aunado con el crecimiento del aurículo, vamos a pasar a los crecimientos ventriculares, que son los que más les gustan. El crecimiento ventricular incluye la hipertrofia de la pared, la dilatación de la cavidad y una combinación de los dos. Esto en el electro es muy simplista, ¿no? Es crecimiento, hipertrofia o dilatación de la cavidad con sobrecarga sistólica de presión o diastólica de volumen. Y ya. En el eco ya se clasifican en resonancias diferentes, remodelados normales, concéntricos, hipertrofias concéntricas y excéntricas en relación al grosor parietal y al volumen de la masa del ventrículo izquierdo. Aquí es más sencillo y afortunadamente así se va a quedar el para siempre. El crecimiento entonces puede ser con sobrecarga sistólica y diastólica de cualquiera de los dos ventrículos. Entonces, ejemplos de aumentos de la carga sistólica, estenosis aórtica, coartación de la aorta, hipertensión arterial, son los ejemplos más comunes de estos trastornos. Entonces, podríamos considerar que de este lado, la sobrecarga diastólica va a ser por aumento del volumen,
Los ejemplos más característicos, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral y la miocardiopatía dilatada. Aquí predomina volumen y predomina una sobrecarga respiratoria. ¿Cómo lo clasificamos a estos criterios? Aumento de la masa ventricular, posición anatómica del corazón y sobrecargas hemodinámicas. O sea, me refiero a que es la forma en cómo evaluamos por electro esto que estamos diciendo de los crecimientos ventriculares. A lo mejor no se entiende mucho aquí en estas 3 líneas, pero ahora lo van a entender mejor. Entonces, aumento de la masa ventricular se va a medir con aumento de voltaje. El QRS con mayor voltaje pues habla de un mayor crecimiento de una cavidad en específico. Tiempo de activación ventricular, otra vez vuelve la activación intrínsecoide, va a ser importante para este tipo de crecimiento de la masa ventricular y desviación del eje eléctrico. Pues crece el vector y se desvía a un lado o a otro. Posición anatómica del corazón también, y esto me refiero a la posición, rotación, que pone siempre en las descripciones de los electros, y sobrecargas hemodinámicas. Aquí hablamos de presión de volumen, sistólica y diastólica que veíamos en la diapositiva. Activación normal, ya la conocen. Primero el vector 1 es el vector septal, se activa de derecha, hacia la derecha, perdón, abajo y hacia adelante. Por eso describe una onda R pequeña en V1 y una Q pequeña en V6. El vector 2, que es el más importante, izquierda, abajo, o a veces hacia arriba y hacia atrás, de forma normal. Y el vector 3, que es la porción basal del ventrículo izquierdo, el derecho casi no se expresa, por eso hablamos del izquierdo, va de derecha, arriba y adelante. Los morfologías normales, una onda pequeña del vector septal y una R alta en el ventrículo. Crecimiento ventricular derecho, para hablar primero de él. Modificaciones en la dirección y magnitud de los vectores de activación ventricular, predominando los de la masa ventricular derecha, destacando a los del ventrículo izquierdo. Vector 1, ya lo dijimos, ese se mantiene muy similar, pero hay una activación a lo mejor diferente en el vector 2, el ventrículo izquierdo. En realidad se queda igual, pues porque no está crecido esa cavidad, pero aparece entonces un vector que en condiciones normales no estaba, que es el vector 2, pero del ventrículo derecho, que se dirige hacia la derecha, hacia abajo y hacia adelante. Entonces empieza a hacer de las suyas en el electro y modifica la activación normal, y entonces en el electro encontramos alteraciones que no estaban de forma normal. Aquí dibujamos una R alta en V1 cuando debería ser más pequeña, y una S muy profunda en V6 cuando debería ser de tamaño normal. Y el vector 3 pues, no se modifica mucho, a excepción de ciertas patologías de estructura derecha. Entonces V1 con una onda R bastante alta, eso es crecimiento auricular derecho, y una onda S muy profunda en V6. Entonces, aumento de voltaje, V1, R's altas, o presencia de R's con S's altas, y en V6 S profunda, eso habla de aumentos de voltaje. Y aquí sale también otro criterio, que también se escribe aquí en el instituto, por el brillante Cabrera, él fue un médico cubano que estuvo aquí en México viviendo toda su vida, falleció en Cuba, y aquí estuvo describiendo ciertas características del electro, muy afamado por su gran capacidad intelectual, y murió muy joven, un problema neurológico, pero pues él describió el índice de Cabrera y las derivaciones de Cabrera y muchas cosas más del electro de esa época. Y lo describe así, un índice donde haces una división de la onda R de V1 entre la suma de R sobre S. Eso para él, arriba de 0.5, describió que era crecimiento auricular derecho, ventricular derecho. Vean aquí, hay pura R, obviamente va a ser arriba de 0.5. Aquí hay un ejemplo, R sobre S, si hacemos una división en voltaje, pues va a ser arriba de 0.5. Es el criterio más importante, yo creo que a nivel mundial, que se ha considerado para crecimiento ventricular derecho. Tiempo de activación ventricular. Aquí es muy difícil. Toma la derivación V1 y esta inscripción como arrastrada, como una pseudo delta, le llaman, hace que la activación intrínsecoide, que en los QRS se mide desde el inicio del QRS a la porción más alta de ese mismo QRS, cuando esto mide más de 35 milisegundos en derivación V1, es compatible con crecimiento ventricular derecho.
Aquí hablamos de desviación del eje eléctrico cuando el QR está arriba de 90 a 150 grados y el índice de Lewis, que también creo que ya nadie lo quiere hacer porque se hace muy laborioso, pero es el primero que se describió. El primer índice para crecimiento ventricular fue el índice de Lewis, el DEPSI, que lo quieren mencionar, y este probablemente sea el que más se usaba en anterioridad. Ya después el índice de Cabrera lo sustituye y ahorita no se uno nuevo, y no porque se haga. Dice Luis con esa fórmula para crecimiento ventricular. Criterios de hipertrofia ventricular derecha, que son también para comenzar, la función eléctrica más vertical, es decir, más positivo en ABF, en ABL, el corazón más orientado hacia los 90 grados, rotación horaria o de rotación, el famoso S1, U3, patrón de rotación horaria, y plano de transición desviado hacia la izquierda, es decir, la transición de las precordiales, RS, RS, se va casi hasta B5 y B6 porque hay más masa ventricular del lado derecho. Y pues algunos patrones que les comentaba, rotación del eje en plano frontal, la rotación, ¿no? A veces me complicaba entender a qué se refiere con rotación. Es como si viéramos el corazón en su posición anatómica, le pusiéramos un asna a través de su eje más longitudinal, rotación dextro-rotada, horaria o levo-rotada, ¿no? El ejemplo de cómo entenderlo. También lo entendía como cuando agarro el mouse, ¿no? El mouse así, las aurículas, los ventrículos. Entonces sería así como también el libro, rotación dextro-rotada más exposición del ventrículo derecho y levo-rotada más exposición del ventrículo izquierdo. Algunos ejemplos de crecimientos ventriculares. Vean aquí, esto también es un valor, una R casi monofásica en V1 y R alta en V2, V3 y S profundas en V6. Posiciones que también están verticalizadas, una positiva en ABF que una ABL que es más isodifásica y claro el patrón de S1 U3. Otro ejemplo es el valor de hace ratito. ¿Sobrecarga de qué tipo? Y para el nivel de ejemplo también, pues una posición más vertical, 90 grados, S1 y también U3. La transición, ¿cómo está? Es RS. Nunca hay transición. Entonces la transición está muy prolongada, la dextro-rotada, la transición está ahora. Otro ejemplo, S1, U3, verticalizado y QR alta. Debe haber crecimiento auricular derecho, hay una Q inicial en V1. Y las sobrecargas hemodinámicas del ventrículo derecho, estas también se pueden describir con sistólicas y diastólicas. Aquí hay un ejemplo, cuando hay dificultad del vaciado ventricular, entonces es sistólica. El ejemplo de la patología de Fallot, hay una estenosis de la arteria pulmonaria, entonces hay sobrecarga sistólica de presión. Cualquier tipo de trastorno en la hipertensión pulmonar también puede ser un ejemplo. Hay infranivel del segmento ST, sobre todo en derivación V1 o V2, y cuando hay excesivo llenado ventricular, en las regurgitaciones pulmonares, cuando se llena bastante el ventrículo, sobrecargas que aumentan el gradiente de la aurícula del ventrículo, pues normalmente lo que vemos es bloqueo de rama derecha. Se dilata la cavidad y hace bloqueo de rama derecha. Un ejemplo es en etiologías crónicas de tromboembolia pulmonar, pues encontramos el bloqueo de rama derecha y algunas cardiopatías congénitas que se caracterizan por bloqueo de rama derecha, como por ejemplo la anomalía de Epstein. Y prácticamente todos tienen bloqueo de rama derecha, a excepción de una hallazgo muy importante. Otro ejemplo de crecimiento ventricular derecho, R alta en V1, pero era para ejemplificar el segmento ST. ¿Qué tipo de sobrecarga tiene? Sistólica o de presión. Esta acá, diastólica o de volumen. Este paciente tenía bloqueo de rama derecha y nada más tenía ondas R altas, no hay bloqueo de rama derecha. Este es otro valor que todavía no estaba corregido. Aquí, nada más para ejemplificar algo importante. El paciente con tetralogía de Fallot tiene
sobre todo cuando todavía no está corregido en sus etapas juveniles, una hipertrofia de qué porción del ventrículo derecho. ¿Cuál es? Difundibular, ¿no? Difundibular, el tracto de salida del ventrículo derecho. Y ese patrón también se puede describir en el electro. O sea, hay patrones que se pueden expresar más en hipertrofia infundibular, hipertrofia septal, pared libre, ¿no? Por ejemplo, pared libre serían los pacientes con hipertensión pulmonar, los que tienen EPOC, problemas de neumopatías, ellos tienen un crecimiento más de pared libre. En el eco medimos, ¿no? Mayor a 5 milímetros, está engrosada la pared libre. Pero en el fallo, todo crece, pero lo que más crece es el infundíbulo, el tracto de salida. Entonces el patrón que van a encontrar en ellos es esto, miren, un cambio muy súbito del voltaje en V1, que es R's altas, y después en V2, que ya está del lado izquierdo, en la línea media, un voltaje donde predomina más la S profunda. Esto habla de que el elector se está orientándose más hacia la porción más del lado derecho superior, como la derivación V1, que está del lado derecho, y la derivación ABR, que también está del lado derecho. Todo lo demás se está alejando, porque el crecimiento está más infundibular. En el falot es un ejemplo donde lo encontramos. Crecimiento del ventrículo izquierdo, ya para finalizar, son modificaciones en la dirección y magnitud de los vectores de activación ventricular, donde predomina la masa del ventrículo izquierdo y opaca la del ventrículo derecho. Los vectores pues, van a permanecer muy similares, solo que aumentados en su intensidad. El vector 2 del ventrículo izquierdo aumenta su voltaje y se dirige más hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, provocando ondas R altas en V6 y S profundas en V1. Los criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, los de voltaje, vamos a empezar con ellos, los más conocidos, los que ustedes ya se los habían contado en la prepa. Aumentos de voltaje en V1, en V6, ¿qué índice se acuerdan? Sokolov, la prepa se lo aprendieron, Peguero, lo Prest, y se lo aprendieron ya en medicina. Cornell, tradicional, y de Lewis, ¿no? Que nadie quiere ya. Índices de color, Lyon, voltaje de Cornell y Peguero Lopresti, que salió cuando yo estaba en la residencia de medicina interna y todo el mundo lo quiere usar. La activación ventricular, pues también, ¿no? El tiempo de deflexión intrinsecoide también tiene su utilización en este criterio, y este no me acuerdo más tradicional, un aumento de la deflexión intrinsecoide en V6 mayor a 45 milisegundos, pues te habla de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Dónde más utilizamos este criterio de 45 milisegundos? En la salida. Anteriormente, pero ahí sería para arriba. Aquí supra, y es en 2, en 2, está de 2, y aparte 50 milisegundos, ¿no? Es el de Pau, el PAVI, ¿no? Y también utilizamos en los bloqueos de fascicular, bloqueo del fascículo anterior, podemos utilizarlos, y en los del posterior también. Y me faltan nada más aquí las desviaciones del eje, hacia 0, 30 grados, menos 30 grados. Más de menos 30 grados, ya que criterio cumpliría. Se llama patológico de bloqueo de qué? De la izquierda o de fascículo. Índice de Lewis, también arriba de, no es positivo, más 14. Lo normal es que esté entre menos 14 y más 16, entonces cuando se vuelve más positivo de más 14, podemos sospechar de crecimiento ventricular izquierdo. Se resume de los criterios, probablemente nos puedan preguntar en el examen o pongan a calcular un índice, vamos a ver, y el de Peguero Lopresti, que es, yo creo que en urgencias lo usan mucho. Cuando yo era R1 me gustaba utilizar Peguero Lopresti y me gustaba utilizar Sokolov Blanco. La razón era esta, porque la sensibilidad de Sokolov, o sea, encontrar pacientes como tal, en realidad es baja, ¿no? 17% de sensibilidad, pero tiene muy buena especificidad, casi del 100%, incluso le gana a todos los demás. Pero lo contrario pasa con Peguero Lopresti, donde a lo mejor la especificidad es lo que le da un beneficio,
pero no tanto la sensibilidad. Entonces lo que yo hacía es utilizar caída de precio como criterio de entrada, y ya si me cumplía criterio, entonces calculaba Sokolov Lyon y ya me quedaba un poco más claro si tenía una hipertrofia, no al revés, ¿no? Porque si no, no va a servir. Entonces Sokolov Lyon continúa siendo de mayor especificidad. También podría hacer la pregunta por ahí en los exámenes. Ya están sacando los tips. No ni pregunta ni uno. Criterios electrográficos también, otra posición eléctrica horizontal. Aquí es como el mouse que les estaba contando, se hace más horizontal, se pega más hacia ABL y entonces es negativo en ABF. Así como este ejemplo. Bueno, tal como rotación antihoraria es QE, Q1, S3 y el plano de transición que se va a ir más hacia el lado derecho o de rotación. Criterios también, por ejemplo, aquí les voy a dar. Crecimiento ventricular izquierdo, ondas US, Qs profundas en V1 y Rs altas en V6. Y aquí ya no hay patrón S1, Q3, ahora es. Y ahí es S3, ¿no? Y también aquí hay qué tipo de sobrecarga. Sobrecarga resistor. Otro ejemplo. Igual la activación con muchos voltajes en V1, voltajes altos en V6, no hay patrón de verticalización, sino que hay más una posición horizontal, es más positivo en ABL que en ABF. Otro ejemplo, por aquí. Por ejemplo, estenosis aórtica, pacientes que tuvimos en algún momento de la residencia, crecimiento muy exagerado del ventrículo izquierdo, sobrecarga sistólica, patrones también de desviación del eje a la izquierda, como ABF es isodifásico, entonces el eje está como a 0 grados más o menos, tiene esa característica de un eje más desviado a la izquierda y normalmente. Las sobrecargas hemodinámicas, también patrones de dificultad al vaciado, ejemplos, estenosis aórtica, ¿qué otra? Coartación aórtica, hipertensión arterial, hipertrofia, con eso. Y excesivo llenado ventricular, cuando es diastólico. Este prototipo, ¿no? La sobrecarga del ventrículo izquierdo por una insuficiencia óptica es el prototipo de este tipo de sobrecarga. Aquí estamos con otro ejemplo. Igual crecimiento ventricular izquierdo, y aquí en realidad el segmento ST se mantiene isoeléctrico y hay también un aumento del voltaje de la onda T o una onda T más positiva, podría ser de sobrecarga del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Y aquí también un ejemplo de un gran crecimiento ventricular izquierdo. Este paciente tiene una insuficiencia aórtica crónica, Marfan y todo eso. Y vean cómo hay crecimiento y dilatación del ventrículo izquierdo con sobrecarga también diastólica. Aquí crecimiento ventricular izquierdo, aquí hay sobrecarga sistólica, otro ejemplo de esta sobrecarga de presión. Y creo que hasta ahí acaba. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, con el electrocardiograma se pueden hacer unas predicciones de prevenimiento. Con el normalmente, cuando se describieron los criterios, pues no había estudios de imagen que nos permitieran diferenciar si es hipertrofia o sobrecarga. Normalmente, lo que más se acerca a las preguntas es encontrar la presencia de estas sobrecargas de volumen o de presión, ¿no? Por ejemplo, yo veo este electro, pensaría más en una hipertrofia concéntrica, una estenosis aórtica, porque el voltaje pues, me van a dar los dos patrones, pero yo encuentro este infradesnivel del segmento ST, esta inversión de la onda T, y yo pienso que la presión es la que predomina, entonces yo pensaría en hipertrofia más que en dilatación. Y si busco en este otro electro, donde no encuentro un infradesnivel del segmento ST, únicamente solamente hipertrofia, pues entonces solamente crecimiento del voltaje, yo pensaría más en sobrecarga de volumen, no tanto en hipertrofia concéntrica. Otros criterios que también se han utilizado es la progresión del vector en las precordiales.
Normalmente encontramos que en la hipertrofia hay ondas S profundas en V1 y ondas R muy altas en V5 y V6. Pero cuando empezamos a ver que esas ondas S profundas siguen profundas en V2, siguen profundas en V3, en V4, y como hasta V5 y V6 empiezan a agarrar ya colores, se hacen más positivas, es más de dilatación, porque como está muy dilatado el ventrículo izquierdo, la punta se hace mucho hacia el lado izquierdo y ya la dilatación de V6 no alcanza a ver el ápex. Entonces, cuando más veamos la transición retardada, lo vamos a ver más en pacientes con miocardiopatía dilatada. Así que llegan o sea, a piso y ven que la transición no pasa nunca en B4, B5 y ya no, pues, tiene fiebre del 10% y miocardiopatía dilatada, es por eso, ¿no? Porque ya está tan grande la cavidad y ya las posiciones habituales del electro ya no encuentran la onda R. También será un dato de dilatación más que de hipertrofia. Entonces podría decir que, bueno, aparte de lo que usted dijo, que es ondas T positivas o super implementadas en derivaciones que tienen ondas cerradas. Sí, en el caso de la hipertrofia ventricular izquierda, la sobrecarga de volumen no va a negativizar las ondas T y va a ser única de nivel. Las van a tener positivas y probablemente las hagan más simétricas o con un discreto supra del nivel de segmento S. Sí, justo ellos dicen aumento de las ondas T, pero también ahí dicen que tanto es tantito, Sí, ¿no? Porque, es muy cualitativo. ajá, me dicen que no, más de la mitad del QRS. O sea, para que estemos en No, o sea, es muy difícil, ¿no? Sí, en realidad encontrar esto es muy fácil, la sobrecarga de presión, y cuando hay sobrecarga de volumen, pues póngenselo como que las ondas T se mantienen positivas y probablemente con aumento de voltaje, y a veces esta inscripción como que recuerda la repolarización precoz, también es característico de la sobrecarga de volumen. Casi no le ponemos ya atención porque ya le pedimos eco, resonancia, pero ahí están, vayan a buscar y ahí van a estar en los pacientes. ¿Preguntas? ¿Algo comentar?